Entonces, voy a compartir pantalla de vuelta, la pizarra. Y teníamos el principio, acá lo que estamos viendo entonces es dónde se aplica la ley penal. Bueno, Ujú. el principio de territorialidad dice, artículo 1, inciso 1, por delitos cometidos en el territorio. ¿Qué es delito cometido? Acción y resultado. ¿Qué es territorio? Lo que dijimos. Y también lugares sujetos a su jurisdicción. Parte del inciso 1 también dice o cuyos efectos deban cometerse en estos lugares. O sea, se cometió en otro lado, pero los efectos en Argentina. Eso se llama principio real o de defensa. Después tenemos el principio de la nacionalidad que Argentina no recepta o como excepción interpretando una norma de la ley de extradición. eh, y la pregunta que le va a quedar es si esa excepción admite el principio de nacionalidad activa o pasiva. ¿Bien? ¿Ya sabe la respuesta? Si no, me va a decir la próxima. Bueno, otro principio, el principio internacional, o tiene otros nombres también, que es el Universalidad. universalidad. Muy bien. Internacional o universalidad. ¿Qué es ese principio el que se aplica a la ley argentina cuando tenemos delitos hechos en cualquier país, cometidos en cualquier país, pero que sean de lesa humanidad? Es como que el primero que lo agarre, salvo que tengan que respetar algunos acuerdos o sumisión con otros países. Así vamos a tener, por ejemplo, el juicio que le hace el juez Baltasar Garzón, español, a Pinochet, que es chileno, ¿no? Entonces, la jurisdicción internacional se da en delitos de lesa humanidad, que son delitos aberrantes para toda la comunidad internacional, y que lo puede agarrar o puede solicitar la captura a cualquier juez para juzgarlo. ¿Eh? Bueno, generalmente se respetan las voluntades de los países involucrados, por ejemplo, o sumisos. Entonces llama a Estados Unidos y dice, no, no, a Estados Unidos le va a juzgar y bueno, sí, señor, y ya está. ¿Sí? O le puede agarrar cualquiera. Bueno, eso creo que son todos los principios, me estoy olvidando uno más, ¿no? No, tenemos el principio de universalidad, que es el que ahora nos estuvo diciendo. Sí, por lo menos eso no. Universalidad, Eso, nacionalidad en forma de excepción. ¿Qué nacionalidad me va a decir usted? ¿Pasiva o activa? activa o pasiva. Ajá, pero ¿cuál se aplica en Argentina como excepción interpretando la ley de extradición? Eso le estoy preguntando después para que después lea. Y el principio de real o defensa y el principio de territorialidad. Entonces, ámbito de validez territorial y principio de territorialidad son dos cosas distintas. Dentro del ámbito de validez territorial de la ley penal, o espacial también se dice, encontramos el principio de territorialidad. ¿Qué es lo que se establece en el ámbito de validez territorial o espacial? ¿Dónde se aplica la ley penal? En el principio de territorialidad, en el territorio o lugares sometidos a su jurisdicción. Principio real de defensa se aplica cuando es cometido en otro lugar, pero con los efectos de acá. Universalidad se aplica la ley penal a cualquier delito cometido en cualquier país, pero que sea de lesa humanidad. Se puede aplicar la ley argentina. Y nacionalidad, en principio, no se aplica, excepción una interpretación que se hace de una norma de un artículo puntual, que eso es lo que va a leer usted, me va a decir después, de la ley de extradición, que habla de extradición. ¿Mm? Bueno, eso es todo lo de ámbito de validez territorial o espacial. Vamos a ámbito de validez temporal. Es otro ámbito. Este es Sí, espacial o territorial, el otro es temporal. Son cosas distintas. A ver, comparto de vuelta. sí. Tenemos, al aplicarse estos principios, entonces dentro del ámbito territorial estaríamos Exactamente. refiriendo, estaríamos refiriéndonos a la aplicación de la ley que se Penal. aplica, de la ley penal que se aplica justamente dentro del territorio argentino. Y Exactamente. acá, con el ámbito temporal, estaríamos viendo el tiempo en que se aplica la ley. El tiempo que se aplica la ley. Exactamente. O sea, haciendo uso de la De tres principios. retroactividad, puede ser. De tres principios.
Y Ah, retroactividad, que es el principio general, retroactividad, que es la excepción, y ultraactividad, que es un caso son casos especiales. Estoy tratando de compartir pantalla, voy a abrir Paint nomás que me permite, porque acá apareció una nueva función, una pantalla nueva, todavía no la entiendo. Bueno, ah, eh, mire esto. bueno, de eso que usted me habló, yo no tengo nada acá escrito. Bueno, fácil. Yo del ámbito temporal en la aplicación de la ley penal tengo. Así, mire, así como existe una problemática especial en cuanto a la aplicación de la ley penal en el espacio, también surgen problemas con relación a la aplicación de la ley penal en el tiempo. Y la pregunta es, ¿qué ley se aplica cuando se ha modificado las normas entre el momento del hecho y el momento al momento del juicio? ¿Qué ocurre cuando el condenado está cumpliendo pena? Advierte que se modifica la ley penal en relación al hecho delictivo cometido por él. O Sí, señor, son preguntas que se responden con esto. Muy sea, bien. la misma, bueno, dice, estas son algunas de las preguntas que surgen en materia penal en relación del tiempo. Dice. La regla general en materia penal es que la ley que se aplique, a ver, acá dice, la regla general en materia penal es la que la ley se aplica para el futuro. No se aplica una ley a hechos ocurridos con anterioridad a su sanción o a entrada de vigencia. Esto surge en el principio constitucional de legalidad en el artículo 18 de la Constitución Nacional. Para entender esta regla es necesario analizar el fundamento del sistema penal. Solo puede sancionar a quienes hayan cometido con anterioridad al hecho las consecuencias legales de su acción. Bien, escuche esto. Acá no tenemos que preguntar, así como el principio, los principios del ámbito de validez territorial, en los principios del ámbito de validez temporal, hay principios, valga la redundancia. ¿Cuáles son esos principios? La ley, la regla general, principio de irretroactividad, la excepción, el principio de retroactividad y los casos especiales, principio de ultraactividad. ¿Qué es el principio de irretroactividad? Usted mismo dijo, está en el principio de legalidad, porque es la ley previa. El Ujú. principio de retroactividad es el que establece que la ley tiene efectos desde el momento de su sanción, de su entrada de vigencia hacia el futuro. Por lo tanto, fíjese la pantalla. Si usted cometió, este es la línea temporal, usted cometió un crimen acá y acá viene la sentencia. En el momento A, ¿qué ley estaba vigente? Esta ley, que es la ley del hecho, la que era anterior a usted. Se aplica el principio de irretroactividad en cuanto a que la ley en vigencia, se aplica la ley que estaba en vigencia porque esa ley entró a regir en este momento hacia el futuro. Y usted es parte de ese futuro después de esa ley. ¿Bien? ¿Qué dice la Constitución Nacional? Nadie puede ser juzgado, ninguno puede ser juzgado sin una ley anterior al hecho del proceso. Ley anterior al hecho. Usted cometió acá el crimen. La ley anterior al hecho es la ley que estaba vigente. ¿Sí? A ver si me quedó. Lo que me da a entender es que lo que la ley, lo que se haya estipulado antes de que el sujeto haya cometido el hecho, no tiene validez. Se ¿Sí? aplica desde el momento, se tiene en cuenta desde el momento que el sujeto cometió el hecho hacia adelante. Claro, pero ¿qué es lo que trato de decirle? ¿Con qué ley? Acá la pregunta es, ¿qué ley se le va a aplicar al sujeto? Usted cometió el crimen acá, en este punto. ¿Con qué ley se ¿Sí? les va a juzgar a usted? ¿Con la ley del hecho, que es anterior, la que estaba vigente? La ley La- anterior al hecho, la que estaba vigente cuando usted cometió el hecho. O sea, primero se sancionó una ley que dijo
que consumir marihuana, que distribuir marihuana o estupefaciente es delito. ¿Y qué hizo usted después? Después de esa ley, de que se sancionó esa ley y entró en vigencia, usted traficó estupefacientes. Entonces, la ley anterior a su hecho. ¿Por qué? Por eso el principio de legalidad, porque nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni prohibido lo que la ley no prohíbe. 19 Ujú. infines. O sea, hubo primero una ley que prohibía hacer eso y luego usted lo hizo, por eso está penado. La ley anterior al hecho, ¿sí? La excepción es el principio de retroactividad. Fíjese este ejemplo. Entonces, acá teníamos la ley del hecho que le daba una pena, vamos a poner, de 3 a 9 años. 3 de mínima, 9 de años de máxima, ¿sí? Usted cometió el delito acá y acá es la sentencia. Y antes de la sentencia, en este punto, la ley cambia y se reduce las penas para ese delito de 2 a 6. Lógicamente es una ley más benigna. Pero a usted le correspondía la aplicación de esta ley, que fue la ley que estaba vigente cuando usted cometió aquel hecho. Pero su abogado va a pedir, como dice el artículo 2 del Código Penal, ¿qué dice el artículo 2? Espere, el artículo 2, en aplicación de la ley penal Ujú. por delito cometido en el extranjero o No, no, por ese es el inciso 2 del artículo 1. El artículo 2 que... ah, a ver, artículo, no, es largo el artículo 1. Sí, El artículo 1 tiene, dos incisos tiene el artículo 1. Vayamos al artículo 2. 9. Título 2, ¿puede ser de las penas? Artículo 2 del Código Penal. Capaz que ese sea un código comentado, por eso es largo. Sí, bueno, yo tengo así, mire, en el título 1 tengo la aplicación de la ley penal, en el título 2 tengo de las penas y de las penas después, en el título 3 tengo la condenación condicional. Claro, pero eso es un índice, ¿o no? No, el mismo código. Entonces un código comentado, pero yo quiero que me lea el artículo 2 del título 1. En el título 1 Y, está el artículo 1, 2, etc. y sí, en el artículo 2, claro, lo que pasa que era, en el artículo 2 dice, si la ley vigente al tiempo de cometerse el delito fuere distinta de la que exista pronunciar el fallo en el tiempo intermedio, se aplicará siempre la más benigna. Bien, escuche esto, Y ahí dice el indubio pro reo. escuche esto. Ajá, Mira acá en la pantalla entonces. Este lazo de tiempo entre que estuvo vigente la ley hasta la sentencia. Usted cometió el delito después de esa entrada en vigencia de esa ley. Pero antes de la sentencia cambió la ley. Y su abogado, como esta ley es más benigna, va a pedir la aplicación de esta ley a algo que usted ya cometió sí, antes de la ley. Entonces, esta ley, fíjese este efecto, esta ley va a viajar ficticiamente al momento de la comisión del hecho para al tiempo. supuestamente aplicarla a su caso. Por eso es retroactiva, va hacia el pasado. ¿Es retroactiva o irretroactiva? Retroactiva. Y retroactividad es el primer caso, es la aplicación de la ley esta, de ahora hacia el futuro. Y usted es parte del futuro. Retroactiva, que está vigente de acá y va a ir a su situación al pasado. ¿Por qué va a ir esa ley, es retroactiva en su caso? Porque usted todavía no tiene la sentencia y esa ley que se modificó, que fue después de lo que usted cometió,
es más benigna, reduce la cantidad de pena. Entonces su abogado puede pedir la aplicación de esa ley. Ah, ¿Eh? Y por eso como viaja, entre comillas, pues no viaja, sino se aplica a su caso, que es como viajar en el tiempo, como si estuviera vigente al momento que usted cometió, que es en el tiempo pasado. Por eso es retroactiva. Pero esa es la excepción. ¿Qué significa la excepción? Si es que es más benigna. Y antes de la sentencia. Aunque Zaffaroni dice que también se puede aplicar, se puede pedir después de la sentencia. Por ejemplo, antes estaba penada la marihuana, el consumo de marihuana o estupefaciente. Yo no fumo, y estoy en contra de que fumen porque le huele tarado a la gente. Entonces, usted ya tiene la sentencia, está en la cárcel por fumar y cambió la ley y la despenalizó. ¿Tiene sentido que usted esté en la cárcel por algo que no es más delito? Y no. Entonces, Zaffaroni explica así de que aún después de la sentencia se puede pedir la aplicación de la ley más benigna. ¿Mm? Bueno, la regla general es la irretroactividad de la ley previa al hecho que usted cometió, que es la ley anterior al hecho suyo, de su crimen. La excepción, la retroactividad, y después tenemos casos especiales, que vamos a arrancar la próxima de estos casos, que es, por ejemplo, la ultraactividad, que es el tema, si usted quiere adelantarse en la lectura, para terminar esta parte de temporal, que son los ujú. casos de las leyes intermedias. Por ejemplo, en situaciones de catástrofe o de crisis se elevan las penas temporalmente, por ejemplo, de la comisión de un delito. Se inunda gran parte de Argentina y bueno, se modifica el Código Penal temporalmente para aumentar las penas de robos, ¿no? ¿Qué pasa con esos delitos que se cometieron bajo las leyes intermedias o temporales? Ahí que vamos a tener fenómenos de ultraactividad también, es otro principio. Vaya adelantándose a eso para la próxima clase. Juan, ¿Mm? ¿está? Muy bien. Perfecto. ¿Entendió lo de hoy? Sí. Sí.